Buenas tardes. Qué bueno estar aquí para alabar y adorar el nombre de nuestro Señor en la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Vamos a continuar con el estudio. Vamos a retroceder aquí un momentito. El tema hoy es una puerta abierta para ministrar. Y el texto se encuentra en Hechos capítulo 16. Y el enfoque es Hechos 16 del 6 al 15. El versículo bíblico es Hechos 16, 9 y 10. Y la aplicación, leámoslo juntos. La aplicación. El estudiante aprenderá que el Espíritu Santo es quien llama y guía a los hombres al lugar de servicio. Y la lectura devocional, entonces vamos a Juan capítulo 16. Vamos a tenerlo aquí en pantalla para que lo puedan ver. En Juan capítulo 16 vamos a leer los versículos del 12 al 15. Hechos 16 del 12 al 15. Hmm, No me está queriendo mostrar acá. Qué raro. Bueno, entonces vamos a hacerlo diferente. Entonces no se va a poder proyectar allá en pantalla, sino que ustedes van a tener que buscarlo ahí en sus Biblias. En Juan capítulo 16, los versículos del 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Que Dios añada su bendición a esta lectura de la palabra del Señor. Puestos de pie, vamos a tener una palabra de oración. Poner el servicio de escuela dominical en las manos del Señor. Hermano Toniel, guíenos en oración, por favor. Gracias, Señor, por este nuevo momento que tenemos para compartir, Señor, acá, todos reunidos en tu nombre, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, en esta escuela dominical. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho durante la semana en cada uno de nosotros, Señor. Has estado con nosotros en todo momento, en toda circunstancia. Y te damos gracias también por la palabra que va a ser expuesta, Señor, para que pueda ser de bendición y de provecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces el tema de hoy es una puerta abierta para ministrar. El texto es el capítulo 16 del libro de los Hechos y el enfoque es los versículos del 6 al 15. Si gustan, busquen en sus Biblias, en Hechos capítulo 16, ya que no lo puedo proyectar acá. Entonces busquen ahí en Hechos capítulo 16. El versículo clave, eso sí está proyectado. El versículo clave es Hechos 16, 9 y 10. Juntos, leámoslo ahí juntos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio.
La aplicación, leámoslo una vez más. El estudiante aprenderá que el Espíritu Santo es quien llama y guía a los hombres al lugar de servicio. Bueno, hemos estado estudiando el libro de los Hechos y la semana pasada vimos lo que llamamos el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén es porque algunos habían salido de la iglesia de Jerusalén para decirle a los gentiles que se iban convirtiendo de que ellos no podían ser salvos si no se judaizaban, si no se circuncidaban, si no cumplían con la ley, no se podían salvar. Entonces se hizo el Concilio de Jerusalén y se determinó que no, que eso no es cierto. El Evangelio es simple, no tienen que hacer nada de eso para ser salvos. Entonces ahora en el capítulo 16 vemos donde Pablo y Bernabé salen en su primer viaje misionero. Y es lo que vamos a estar estudiando esta tarde. Entonces vamos a ver primeramente en Hechos capítulo 16, vamos a ver algunas puertas cerradas. Hechos 16, vamos a ver puertas cerradas. Vamos a Hechos 16, del 6 al 8. Pueden verlo ahí en sus Biblias. Lamentablemente no lo estoy pudiendo proyectar. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra gracia. Entonces, este primer punto es puertas cerradas, donde el Espíritu Santo no permitió que hablaran en Asia. Ahora, Asia no era el continente que nosotros conocemos hoy como Asia, sino que era una provincia romana que se llamaba Asia. Y ahí entonces el Señor no les permitió. Ya después sí, ya en el segundo viaje, ellos sí predicaron en Asia y establecieron iglesias. Pero en este primer viaje, entonces el Señor tenía dispuesto a dónde iban a comenzar. Y ellos iban siguiendo la dirección del Señor. Entonces, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, ahí hay dos partes donde ellos intentaron, dice el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces, aquí encontramos donde hay puertas cerradas, donde hay dos partes. Primeramente, el Espíritu Santo les prohibió que hablaran en Asia, la provincia romana de Asia, y también ellos intentaron ir a Bitinia, pero tampoco el Espíritu Santo se los permitió en este primer viaje misionero para que fueran a Bitinia, porque el Señor tenía otra cosa en mente. Ahora vamos entonces al segundo punto, donde están puertas abiertas. O sea, el Señor cerró puertas, pero ahora va a abrir puertas. Entonces seguimos leyendo ahora. El versículo 8 dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces en el versículo 16 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, todavía en ese entonces el Espíritu Santo hablaba a través de visiones. Hoy no. Hoy tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos va guiando. Entonces no tenemos visiones, sí tenemos dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí nos va guiando y sí nos va hablando aquí adentro. Entonces nosotros sí podemos saber la dirección del Señor. Ahorita, por cierto, estamos buscando dónde vamos a plantar la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Entonces hemos estado durante todos estos años ahí un poco al garete, pero estamos buscando la dirección del Señor. ¿Dónde vamos a plantar la iglesia? ¿Dónde vamos a establecer la iglesia? Nosotros ahora vamos a comenzar la próxima semana a reunirnos en Guadalupe. Entonces yo siento del Señor, en este momento, tal vez el Señor me cambie la idea, pero yo siento en este momento que el Señor nos está guiando para los alrededores. Ahora, Guadalupe es muy grande, ¿verdad? Entonces, los alrededores. Ahí vamos a ver qué puertas nos abre y qué puertas nos cierra. Por el momento tenemos puerta abierta para reunirnos en el Templo Bautista Misionero de Guadalupe, que es prácticamente en el centro de Guadalupe.
Entonces, vamos a ver qué puertas nos abre el Señor y qué puertas nos cierra en cuanto a esto. Así que hoy no tenemos visiones, pero Pablo sí. Entonces, dice, se le mostró a Pablo. Ahora, ¿quién? ¿Quién le mostró esa visión a Pablo? El Espíritu Santo, exactamente. Entonces, el Espíritu Santo le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio. Ahora, ¿cómo sabía él que era macedonio? Exacto, por la vestimenta, ¿verdad? Era característica la vestimenta de los macedonios. Entonces, él se dio cuenta inmediatamente que era un varón macedonio. Estaba en pie, o sea, estaba como invitándolo, ¿verdad? Y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Ahora aquí dice procuramos, sí, va. Una pregunta, hay actualmente una nación que se llama Macedonia, Macedonia del Norte, que era colindante con Grecia. Sí. ¿Es el mismo territorio que habla la Biblia o es otro? Buena pregunta, hermano. Voy a meterme esta semana para ver. Correcto. Es posible que sea la misma, ¿verdad? Sí, es muy posible. Es, y queda colindante con Grecia. sí. Y en Grecia pues estaba la Tesalónica y estaba Atenas. Corinto, son iglesias de Pablo. Sí. Grecia. Podrían ser muy cercanas. Pero no lo sé. Yo tampoco. Lo voy a averiguar. Voy a, muy bien. Gracias, hermana. Ahí es donde Pablo pasó. Entonces él, cuando dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Ahora, cuando dice procuramos, ¿quiénes son? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Ahora, Lucas, ¿qué era Lucas? ¿Qué oficio tenía Lucas? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, era doctor, era médico. Exactamente. Ahora, él formaba parte del equipo, ¿verdad? Entonces, cuando él dice, procuramos, entonces quiere decir que Lucas ya se había unido al grupo y él se incluye. Procuramos partir para Macedonia, o sea, tomaron los pasos necesarios para partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, de donde ellos estaban, a donde estaba Macedonia, había que ir en barco, ¿verdad? No podían ir por tierra. Bueno, tal vez podían ir por tierra, pero era un vueltón. Entonces, lo más rápido lo más expediente era por radio, por radio. No era por radio, era por barco. Entonces, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos. ¿Recuerdan Filipos? Ahí más adelante se plantó una iglesia y está la carta a los filipenses. Entonces, de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ya están entonces en la provincia de Macedonia cuando llegaron a Filipos. Y dice que era una colonia. Ahora, ¿qué significa que era una colonia? ¿Una colonia qué? No, romana. Que era colonia. Ahora, cuando dice que era colonia, significa que había procurador, significa que los ciudadanos eran romanos. Era una colonia. Entonces, esto es muy importante. Por cierto, que cuando castigaron recuerdan que encarcelaron a Pablo en Filipos, el carcelero de Filipos, ¿recuerdan? Entonces, cuando los que lo encarcelaron y lo castigaron, entonces llegaron y nada más les mandaron a decir, sáquelos, ya se pueden ir. Y entonces Pablo les mandó a decir, ¿cómo que ya se pueden ir? Los castigaron sin juicio, siendo ciudadanos romanos.
Y cuando ellos oyeron que eran ciudadanos romanos, entonces ellos les mandaron a decir, por favor, váyanse quediticos, por favor, tranquilos, no nos causen problemas. Entonces, eso es una colonia. Entonces, primeramente llegaron a Filipos y estuvimos en aquella ciudad algunos días, ahí en Filipos. Muy bien. Aquí hay puertas abiertas. El Señor entonces les cerró 2 puertas y les está abriendo las puertas para ir a Macedonia. Ahora, ¿Macedonia qué era? No, Filipos era colonia. Macedonia era una provincia romana. Ahora, cuando decimos provincia, entonces en cuanto a ciudad se refiere, ¿de qué estamos hablando? Es territorio conquistado por Roma. Sí, pero en cuanto a, o sea, estamos hablando de que hay varias ciudades, ¿verdad? O sea, es una provincia, hay varias ciudades. Entonces, Filipos es una. Ya están entonces en Macedonia, cuando llegaron a Filipos, entonces ya están en Macedonia. Y dice que se quedaron entonces en Filipos, o sea, ya estaban en Macedonia cuando llegaron a Filipos. Ahora vamos a seguir leyendo. Vamos entonces al tercer punto de la lección de hoy, donde vemos que el Señor va abriendo corazones. Entonces están en Filipos. Versículo 13. Estamos en Hechos 16, 13. El título del punto del punto 13 es un corazón abierto. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Por qué no fueron a la sinagoga? Porque no había sinagoga. ¿Y por qué no había sinagoga? ¿Qué hacía falta para que hubiera sinagoga? La sinagoga era un lugar de reunión de los judíos. Entonces, ¿qué hacía falta? Judíos. O sea, no habían suficientes judíos en Filipos para que hubiera sinagoga. Entonces, cuando no había sinagoga, ¿dónde se congregaban? Alrededor del río, sí, en las cercanías del río. Dice entonces, un día de reposo, salimos fuera de la puerta. Ahora, hablando de día de reposo, o sea, estamos hablando de sábado. ¿Ellos todavía se seguían congregando en sábado? La respuesta es no. ¿Qué hacían en sábado? Ajá. Bueno, eso es lo que hacían los judíos. Pero, ¿qué hacían Pablo y Bernabé en sábado? ¿Qué hacían Pedro y Pablo? Pedro y Jacobo y Juan, ¿qué hacían en sábado? ¿Ah? No, las iglesias no se reunían el sábado. Las iglesias se reunían el domingo, el primer día de la semana. Hay muchas pruebas de eso. El sábado era de la ley. Ok, entonces, ¿qué hacían ellos el sábado? ¿Qué hacían en el libro de los Hechos? Encontramos a Juan, a Pedro, ok. O sea, si ellos iban un primer día de la semana a una sinagoga o al templo, ¿qué encontraban? Nadie, o muy pocos. La gente llegaba en sábado, los judíos llegaban en sábado. Entonces, si están buscando a los judíos, no hay suficientes judíos en Filipos para una sinagoga. Entonces van y los buscan ahí en los alrededores del río, que es donde solían reunirse, junto al río. Y van otro día que no sea sábado, ¿qué van a encontrar? No van a encontrar judíos. Entonces, para que se vayan ubicando, porque mucha gente hoy les salen diciendo a uno, pero es que véalos aquí donde están en sábado, véalos aquí donde están en día de reposo, sí. Pero ellos no se congregaban en día de reposo, ellos no se congregaban en sábado, sino que buscaban a los judíos en sábado. Las iglesias se congregaban el primer día de la semana, ¿verdad? Muy bien, entonces, un día de reposo, estamos en el versículo 13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, o sea, fuera de la ciudad, fuera de la puerta de la ciudad, junto al río,
¿Dónde solía hacerse la oración? Estamos hablando de judíos. Otra cosa, Pablo era apóstol ¿a quiénes? A los gentiles. Sin embargo, siempre buscaba primero a los judíos. Es importante entenderlo. Él siempre buscó primero a los judíos. Siempre les dio la oportunidad primero a los judíos. Y cuando ellos rechazaban, entonces iba a los gentiles. Pero primeramente siempre les ofrecía a los judíos. Y aquí estamos comenzando con judíos. Dice, sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Por qué mujeres? Porque no estaban los hombres. ¿Cómo cuesta, verdad? ¿Ah? Exacto. Las mujeres eran más espirituales, más fieles, buscaban más la dirección del Señor. Es correcto. ¿Dónde estaban los hombres? En otra cosa. Se fueron a pescar. Mientras la esposa está ahí orando, ellos están pescando. Bueno, creo que no, porque era día de reposo. ¿Verdad? Entonces, si guardaban el día de reposo, no estaban en otras cosas, pero seguro estaban en casita. Las mujeres estaban ahí. Y es importante entender esto. Muchas veces son las mujeres las que primero buscan al Señor, ¿verdad? Dios a mí me ha dado un ministerio entre los varones. Gracias a Dios por eso. Y a mí me encanta trabajar con los hombres. Me encanta. Pero hay muchos pastores que no se sienten cómodos con los hombres, ¿verdad? Y los hombres tampoco se sienten cómodos con los pastores y con las cosas espirituales. Entonces, Otoniel es una excepción. Yo soy una excepción. Entonces, las mujeres generalmente son más espirituales. Bueno, hablando de mi hogar, hablando de mi familia, Noemi siempre fue más espiritual que yo. Sí. Ella leía su Biblia y oraba todos los días. Yo no. Yo estudiaba la Biblia para predicar. Yo estudiaba la Biblia para enseñar. Pero yo tuve que aprender a leer la Biblia para mí. Sí. Entonces, Noemi siempre fue más espiritual que yo. Y aquí vemos las mujeres donde están reunidas. Entonces una mujer, versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. O sea, socialmente, económicamente, ¿cómo estaba la mujer? Tenía plata. Tenía plata. Era mercader, ¿verdad? Cumplía con lo que dice Proverbios capítulo 31, ¿verdad? Una mujer hacendosa. Ella era una mujer, una empresaria. Era una empresaria. Y vendedora de púrpura. O sea, la púrpura era un bien muy caro, ¿verdad? Se vendía muy caro. La púrpura venía de conchas. Se me escapa ahorita el nombre del marisco, de donde se saca la púrpura, pero es muy caro. Entonces, ahora, ella no era de Filipos, ella era de Tiatira, pero ella estaba en Filipos, Dios la puso ahí. Qué lindo, ¿verdad? Dios hizo que ella estuviera en Filipos, Dios hizo que ella estuviera en el lugar correcto para recibir la palabra. Dios une, no hay casualidades. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Ok? Ahora, cuando ella creyó, ¿qué fue lo que hizo? Dice, cuando fue bautizada. Qué conveniente, ahí estaba el río, ¿verdad? De una vez. De una vez. Una mujer de convicción. Ella tomó la decisión de una vez. Este es otro punto que es importante considerarlo.
Muchas veces cuando nosotros le presentamos el Evangelio a las personas, no les hablamos de bautismo. Les hablamos solamente de aceptar a Cristo como Salvador personal. No les hablamos de bautismo, no les hablamos de asistir a la iglesia, porque nos da miedo de que tal vez se asusten y entonces que ya se espantan. Eso es un error. Eso es un error. Debemos anunciarles el Evangelio. Ahora, ¿qué es Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. ¿Cuál de de las ordenanzas de la iglesia recuerda la sepultura y resurrección de Jesús? El bautismo. Entonces nosotros debemos dar fe públicamente en el bautismo. Así que ella de una vez. ¿Por qué? Porque Pablo se lo presentó de una vez. Le presentó el Evangelio completo. Y necesitamos, cuando le hablamos a las personas del Señor y les presentamos el Evangelio, ahora no debemos hacerlo en una forma apurada. Debemos hacerlo en una forma seria, para que tomen una decisión y que tomen la decisión completa. Aceptar a Cristo, seguir al Señor en las aguas bautismales, identificarse con una iglesia del Señor y comenzar a predicar, anunciar a otros. Cuando fue bautizada y su familia. Ahora, hay varias opciones aquí. No sé qué piensan ustedes. ¿Estaba su familia ahí o fue a traerlos? ¿Qué piensan? Buena pregunta, ¿verdad? Pero la cosa es que dice que su familia se bautizó con ella. Yo creo que posiblemente estaban ahí. La familia tal vez estaba ahí. No menciona a su esposo, tal vez estaba, yo no sé. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y de una vez ella mostró su hospitalidad. Les abrió las puertas de su casa y ellos se quedaron ahí. Y desde ahí entonces ellos pudieron seguir trabajando en el área de Filipos. Ahora, ahí mismo en Filipos es cuando fue el carcelero de Filipos, ¿verdad? Y todo eso que pasó. Muy bien, hasta aquí llega la lección de hoy. Vamos a parar. Y espero que esto nos haya ayudado a entender, que podamos ver la importancia de nosotros creer completamente y de identificarse con una iglesia del Señor y de anunciarle a otros la palabra del Señor. Y necesitamos también, cuando predicamos, cuando anunciamos, cuando compartimos, hacerlo en una forma completa. También es importante, ¿qué hubiera pasado si el día que llegó Pablo, Lidia no hubiera estado? Muchas veces cuando nosotros no estamos, y no estoy hablando de cuando hay circunstancias de fuerza mayor, pero cuando tomamos la decisión de no ir a la iglesia, por lo que sea, entonces no es que algo nos impide, sino que no vamos. Nos perdemos una bendición, aun cuando no vamos porque no pudimos ir. Siempre nos perdemos una bendición. La ventaja aquí en nuestra iglesia es que ahí está la grabación y lo pueden escuchar en cuanto a la enseñanza se refiere. Pero sí, las grabaciones entonces ahí están. Pero no es igual. No es igual. Porque la Biblia nos manda a congregarnos, ¿verdad? Y eso es lo que debemos estar haciendo ahora. Entonces, terminamos la lección de hoy con la excitativa, la exhortación de que compartamos con otros la palabra del Señor. Puestos de pie, vamos a entonces terminar con una palabra de oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que hace falta para esta vida y para el más allá. Que podamos entender la lección de hoy y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.